11 de la mañana, 36 minutos en todo el país. La temperatura aquí en la ciudad de Neuquén es de 14 grados 2 décimas, con el cielo mayormente nublado. Yo diría que más que mayormente está nublado directamente, ¿no? Pero bueno, son datos del Servicio Meteorológico Nacional que no tenemos por qué andar discutiéndolos tanto, ¿eh? Gabo Ferro fue un músico, fue un performer, hizo un montón de cosas en muy poco tiempo, podríamos decir, en muy poco tiempo. Son esos artistas con todo lo que significa la palabra, y un tipo que hacía las cosas bien, digo. Era muy difícil encontrarle algo que hubiese hecho mal Gabo Ferro. Hay un libro sobre Gabo Ferro, editado por Marea Editorial, Un tornado dulce, un recorrido por la vida y obra de Gabo Ferro, escrito por Lalo Ugarte y por Sergio Sánchez, a quien tenemos en línea desde hace unos minutos y está guardando pacientemente. Sergio, muy buenos días. Fabián Polizo, Malena Arias Kramer te saludan desde Aire 99 en Neuquén. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo va? Bueno, un gusto Fabián, un gusto Malena, aquí desde Lomas de Zamora. Desde Lomas de Zamora, muy bien, Así es, muy Buenos Aires. bien. ¿Cómo está el clima hoy allí en Lomas de Zamora después de la neblina que tuvieron en el día de ayer? Está bien, está cálido, está lindo, Mira. está fresquito pero cálido. No sé cuántos grados hace, pero está cálido, está bastante bien. Pasamos unos fríos fuertes por aquí hace algunas semanas. Ustedes en el sur habrán tenido más frío seguramente, pero Sí, una ola polar hace unas semanas. Ahora, sí, por sí. suerte, está cálido. Bueno, te aclaro que acá por lo menos están avisando que Sí, se viene la semana que viene otra vez, el frío fuerte, ¿eh? cálido, Así que es muy probable que les toque a ustedes, salvo que Axel Kicillof seguramente. meta un decreto y diga que no, pero va a ser muy complicado que lo Ojalá, pueda, va a ser muy sí, complicado ojalá que lo pueda hacer pueda esas lograr. cosas. Exactamente. Ojalá. Sergio, ¿por qué se les dio por escribir sobre Gabo Ferro? Y por varias razones, creo que la principal razón fue que ambos estuvimos cerca de su obra y lo conocimos a Gabo Ferro. Cada uno, si bien ambos somos periodistas, Ujú. Lalo Ugarte también es productor, gestor cultural y programó durante mucho tiempo, y programa todavía, en el área de música del Centro Cultural de la Cooperación, ahí hay sobre Corrientes, al 1400, Sí. en Buenos Aires, y lo ha programado a Gabo en unos ciclos que se llaman ciclo emergencia y otros ciclos de música independiente. Lo ha programado a Gabo desde su segundo disco, te diría, 2006, Todos los sólidos se vanecen en el aire. Lo ha programado hasta el 2018 más o menos, y en mi caso, yo trabajo en Página 12 del 2011, y tuve la oportunidad de conocerlo a Gabo estando en el diario, trabajando por su disco El Lapsus del Jinete Ciego, y a partir de ahí como que se generó no sé, no un vínculo, pero sí un interés, me generó un interés muy fuerte por su obra, y lo empecé a entrevistar, te diría, casi por todos los discos, hasta el punto de entrevistarlo, bueno, 8 veces en diferentes oportunidades, no solo para páginas, sino también para FM La Tribu, en donde estuve 7 años, y para una revista autogestiva que hacíamos con unos compañeros de la Universidad de Lomas, que se llamaba Revista NAN. Una vez hice la tapa de la revista en 2013 con Gabo, y además ambos admiramos su obra y conectamos mucho con su obra. Así que bueno, esa es un poco la explicación. Cuando Gabo muere en 2020, Lalo me escribe el mismo día y me dice: che, tenemos que hacer algo por Gabo, como diciéndome, hay que hacer algo, Ujú. hagamos un libro. Y yo estaba muy choqueado por la muerte de Gabo. De hecho, siempre cuento que después de la muerte de mi viejo, que fue en 2016, que no lloraba la muerte de alguien, y bueno, con Gabo me pasó, no porque fuera amigo, sino porque lo sentía muy cercano, porque lo veía casi todos los años cuando lo entrevistaba, porque iba a verlo en vivo, porque me gustaba su obra. Y bueno, yo cuando me dijo eso Lalo, me propuso hacer un libro el mismo día que muere. Yo le digo: mira, Lalo, no te puedo responder ahora, estoy muy atravesado por la emoción, pero hablemos en estos días. Y bueno, lo consulté con una amiga, con un amigo, porque yo tenía dudas de encargar un proyecto así, por el desafío que implicaba, porque Gabo recién había muerto, por todas esas emociones, y bueno, le terminé diciendo que sí, y empezamos a trabajar a comienzos de 2021. Ujú. Lo llamativo o alguna de las cuestiones quizás
que a uno le llaman la atención es que una persona que ya estaba vinculada al arte, que tenía un circuito malo, bueno, de presentaciones con bandas, de repente un día dice, no hago más nada y me dedico a estudiar historia. Digo, ¿tenía estos arranques así de decir, corto con esto porque tengo que ir por este lado, por esta otra cuestión? Sí, lo que le pasó a Gabo fue que, bueno, durante la década del 90, él se desempeñó en una banda, formó parte de una banda de la escena hardcore, aunque estrictamente no era hardcore lo que hacían, pero sí era un rock pesado, que era Porco, con el cual sacaron 2 discos. Y además, en simultáneo de transitar la escena musical de ese momento, de la década del 90, formó parte de un colectivo poético que se llamó Verbonauta, con el que compartió también espacio con Palo Pandolfo, claro. que también era poeta. Y bueno, él tuvo un acercamiento muy fuerte a la vida artística con esos dos proyectos, al tiempo que también que transitaba el teatro independiente y bueno, se vinculaba a fines de los 80, comienzos de los 90, a como se ha acercado a la obra de Batato Barea, de Bolvatilleta, le interesaba este under porteño, y en un momento él lo que le sucedió, bueno, en realidad fueron varias cosas. Una de ellas fue que se había cansado un poco de las lógicas de la industria musical, a Porco le estaba yendo bien dentro de su circuito, y bueno, y como que no querían negociar, por decirlo de alguna manera, con las lógicas de la industria, de tener que hacer ciertas cosas para que un sello discográfico te dé bola, o con un espacio musical te dé bola y te pueda programar. Estaba un poco cansado de las lógicas de la industria. También, bueno, se había generado, como suele pasar en los grupos, cierta tensión interna, Sí, claro. por esta cosa también de estar acordando cada cosa que había que hacer. Él tenía una personalidad muy fuerte, un show artístico muy fuerte, y eso hacía que no le fuera tan fácil discutir o algunas cuestiones creativas y de tomar decisiones colectivamente, no por una cuestión individualista, sino porque su esencia artística así se lo indicaba. Entonces, bueno, como que un poco se cansó de esa lógica, digamos, de un grupo de band, de un grupo de rock, de la escena y de las lógicas de la industria de momento. Y un día en el Bahue, nada, tenían un show programado junto a otra banda que era Jaime Sin Tierra, y ellos a la mitad del show, Gabo deja el micrófono en el escenario y se va al camarín y dice, bueno, se queda sin voz, que es algo también muy metafórico, pero bueno, como que siente que no puede cantar más, y bueno, después se termina yendo a la casa y no termina volviendo más a la banda Porco. Y en simultáneo él también había estudiado hasta el 3er año, si mal no recuerdo, de la carrera de psicología, tenía inquietudes en cuanto a la formación académica, y bueno, y en 1998 decide meterse a estudiar historia y dejar la música por ese hartazgo que tenía de la escena. Y entre el 98 y el 2004, él, si bien se retira de la escena musical, hasta que vuelve como cancionista a fines de 2004 y comienzo de 2005, había hecho algunas intervenciones musicales o había participado tímidamente en algunas participaciones musicales junto a Claudio Lafalce, por ejemplo. En un momento grabaron un proyecto de música electrónica que nunca se editó, digamos, pero que iba al estudio de Claudio y hacía algunas cosas musicales. O sea, no fue tal el alejamiento completo de la música, pero sí se retiró de la escena pública de la música, ¿no? Claro. ¿Y qué lo hizo volver? Bueno, ¿O una quién? de las cosas ¿O que hizo quién? volver, sí, en realidad, ¿qué y quién, no? Creo que no es tan lineal todo, ni hay una sola razón, ¿no? Él siempre desde muy chico tuvo cercanía con la música, y era un terreno que a él le gustaba, no es que se haya cansado y dijo, bueno, chao, nunca más hago música. Era algo que estaba dentro de él, que era muy fuerte, y en un momento puntual, que es como un acontecimiento fuerte que él siempre contaba, se encuentra en el San Martín con Minimal. Él estaba participando en el Instituto de San Martín de un congreso de historia, y en simultáneo, en otro espacio del San Martín, se realizaba una feria de discos.
Bueno, y ahí se lo encuentra, bueno, Ariel Minimal, a quien conocía de los tiempos de Porco. Bueno, Minimal ya estaba con su banda Pez, y se conocían mutuamente, y bueno, y se le acerca a Gabo, a Minimal, Gabo con el pelo cortito. Gabo en esa época usaba el pelo largo. Ajá. Tenía otro look, también tenía el pelo largo, pues después se lo cortan unos años después, pero tenía otro look, anteojitos, vestido como para ir a un congreso de historia, y se lo encuentra Minimal, y le dice: hola Minimal, ¿sabés quién soy? No, y bueno, como que fue un segundo que Minimal no reconoció. Digo: hola Gabo, ¿cómo andas? Bueno, hablaron, y Minimal le mostró que estaba con su sello discográfico. Animal tiene un sello Pez, y Animal no, perdón, Minimal. Minimal. Minimal con su sello, con su banda Pez, tienen un sello independiente, y le mostró los discos, le contó que tenían el sello, y se puso nada, le dijo Minimal eso: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no haces música? Bueno, le contó que estaba estudiando historia, pero a la vez que le contaba eso, le dijo: bueno, yo tengo algunas canciones que ahí en mi casa. Y Minimal le dijo: bueno, mostrámelas, hagamos algo, no sé, como que se dio una conversación ahí medio abierta de que Gabo tenía algunas cosas ahí que estaba componiendo, y lo ve, y bueno, ve el contexto, como que Gabo también de alguna manera, después de retirarse de la escena, se encuentra con un nuevo contexto, ¿no? Un contexto post-2000, post llegada de Internet, digamos. Las Claro. condiciones de producción de los discos habían cambiado. Las discográficas ya no tenían el peso que las discográficas no tenían el peso que tenían en la década del 90. No es que vos podías ser profesional solamente si te fichaba una discográfica y a partir de ahí podías hacer tu camino. No, vos quizás con una computadora y conociendo con un par de programitas y herramientas podías grabar tu disco en tu casa, un disco digno, y darte a conocer, y por ahí subir tu información en MySpace en ese momento o en algún lugar de internet, y hacerte un caminito y poder tener tu propia difusión. Entonces las condiciones habían cambiado. Con muy poco presupuesto vos podías hacer un disco. Entonces, bueno, todo ese contexto, después también lo conoce a Flopa, la ve a Flopa tocar con su guitarra despojada, Flopa con su guitarra y voz, y Gabo como que todo eso dice: pero quizás yo puedo hacer mi música sin estar dependiendo de una discográfica, sin estar tan atado a las lógicas del mercado musical, quizás yo puedo hacer mi música. Claro, Bueno, no tenía... No era bueno, solamente una cuestión personal, digo, estética, digo, había una decisión personal, pero casi como, se podría decir como una cuestión hasta de política de él, ¿no? De esta libertad de decir: bueno, grabo cuando quiero y lo que quiero, y no me tengo que atar absolutamente a nadie. sí, eso lo tenía muy claro, ¿no? Era una decisión política, filosófica. En el libro que trabajamos con Lalo Ugarte, yo hablo bastante de la ética, ¿no? De la ética artística, de la ética creativa, porque había una ética, siempre hay una ética en todo lo que uno hace, y él tenía muy trabajado esa cuestión de la ética, ¿no? De cómo vincularse, con quién vincularse, qué ceder y qué no ceder en la música. Él trató de ser siempre lo más libre posible con la música, ¿no? De no negociar nada. Su obra y su música y su canción y era siempre lo más importante, lo que estaba en el centro de la escena. Y eso, de esa manera, también se vinculó con el teatro, con la performance, con la historia, con la poesía. Pues también editó un libro de poesía, además de parte de su experiencia en Verbonautas de la década del 90. Entonces, él siempre tuvo esa decisión política de que la libertad creativa no iba a ceder ni un milímetro de su libertad creativa. ¿Y por qué un tornado dulce? Es un fragmento de una canción que se llama Volver a Volver, de su disco La Primera Noche del Fantasma, que dice: seré un tornado dulce, un fragmento de la canción. Es muy significativo porque dice, la canción dice: irse es volver a volver, como un continuum de una parte de la canción. Fue una canción que tuvo bastante repercusión en 2016 porque había formado parte musicalizado y formaba parte de la novela La Loba. La Leona. La Leona. Sí, de una Nancy Duplá. novela Sí. protagonizada por Pablo Echarri y Nancy Duplá, y bueno, habían musicalizado con varias de las canciones, que eso lo contamos también en el libro. El programador de música le gustaba la obra de Gabo, y bueno,
naturalmente se había dado que musicalizó con varias canciones de Gabo, y esa canción había sido muy importante en 2016 para Gabo, y es una canción muy hermosa realmente, muy profunda, y en esa canción apareció la frase "un tornado dulce", y a mí me quedó sonando cuando pensamos el nombre del libro hace algunos años, apareció esa frase y nos parecía que era un buen resumen, ¿no? Porque Gabo era un tornado, era una persona visceral a la hora de cantar, una persona muy prolífica, tenía mucha capacidad creativa y de trabajo, se levantaba a las 6 de la mañana y se ponía a trabajar en su faceta de historiador, en su faceta de músico. Era el primero que llegaba a los ensayos, nos contaba, por ejemplo, Abel Gilbert cuando estuvo trabajando con él en la obra El Astrólogo en 2017, era el primero que llegaba, tenía una capacidad de trabajo muy fuerte, a veces por ahí se relaciona ciertos prejuicios o ciertos estereotipos, ¿no?, de cómo es el músico. Bueno, el músico se acuesta a las 3, 4 de la mañana, se levanta después del mediodía, bueno, no cumplía con ese estereotipo, ¿no? Era una persona muy disciplinada, no bebía alcohol, no tomaba drogas, por lo menos era todo lo que contaba en su entorno y las personas que entrevistamos. Tenía un orden en ese sentido y se levantaba muy tempranito, trabajaba y bueno, tenía una intensidad muy fuerte de laburo, y a la vez también era muy cálido para conversar, era una persona muy sensible, tenía como esa dulzura de alguna manera, y a la vez también era ácido, era visceral, lo que tenía que era frontal, lo que no le gustaba te lo decía. Así que en ese sentido me parecía que la frase "un tornado dulce" resumía un poco la personalidad de Gabo. Lo escribiste este libro junto a Lalu Ugarte, ambos tuvieron la enorme y fantástica ocurrencia de hacer esto, pero en esta cercanía que vos tuviste y ese dolor que te causó la partida de Gabo Ferro, ¿cuánto te llevó a hacer este libro? ¿Cuánto les llevó a hacer este libro? Porque los dos estuvieron atravesados por lo mismo. Digo, y no debe ser fácil ponerse a entrevistar gente que estuvo con él, que compartió cosas, ustedes mismos. Digo, ¿les llevó mucho tiempo hacerlo? Sí, fueron 3 años y medio de trabajo, más o menos, casi 4, te diría. Nosotros, la idea surgió a fines de 2020, comenzamos a trabajar en 2021. Obviamente, como todo proyecto que va por fuera del trabajo, que nosotros cuando empezamos a trabajar no teníamos una editorial que nos editaran, y entonces, bueno, empezamos a trabajar y después empezamos a buscar una editorial que pudiera editar este libro. Después de conversar con varias llegamos a Marea y creo que fue la mejor decisión. Cuando empezamos y bueno, yo trabajo haciendo notas todas las semanas en Página 12 y a veces no es tan fácil después de hacer una nota volver a escribir, volver a sentarte a contar a escribir, entonces tienes que encontrar los tiempos. Mariano, bueno, en ese momento también trabajaba, bueno, en su lugar de trabajo, y bueno, encontraba los momentos para poder laburar el libro. Entonces, bueno, no es que nos pudimos abocar 100% al libro por las cuestiones básicas, ¿no?, esas que te comentaba. Entonces, en 2021 hicimos algunos antes a mediados de año y empezamos a agarrarlo más de lleno a fines de 2021. Durante fines de 2021 y todo el 22 habremos hecho el 80% de las entrevistas. Y ya en 2022 empezamos a escribir, cada uno por su lado. Mariano empezó a trabajar sobre todo la primera parte, los primeros 3 capítulos, la parte de la década del 90, y yo agarré más la segunda parte de su obra, que era también con la que yo me había profundizado más cuando Gabo estaba en vida. Y bueno, obviamente me pasaba los textos, yo los editaba, les agregaba información, él lo mismo con mis textos. Empezamos a trabajar así. Después en 2023 seguimos avanzando con las entrevistas que nos faltaban, avanzamos con los textos, y entre fines de 2023 y comienzo de 2024 hasta febrero, te diría, seguimos escribiendo. Y bueno, ahí acordamos con Marea y hicieron un trabajo muy cuidadoso. En un momento tuvimos que cortar como 200 páginas porque el libro era muy largo realmente, pero esa edición también le hizo bien al libro porque lo hizo que sea más contundente, más sintético. Si bien tiene como 322 páginas, sacamos bastantes redundancias y demás. Fue muy cuidadoso la edición que hizo la editorial. Y bueno, te diría eso, que 3 años y medio de trabajo, con muchas entrevistas, 80 por lo menos, y bueno, mucho trabajo ahí de detalle fino, ¿no? Leer sus ensayos históricos, ver sus performances que estaban subidas a algún lado, o hablar con los directores y dramaturgos y actores con los que él había trabajado, leer su poemario,
escuchar y reescuchar sus discos. Fue un trabajo bastante fuerte, importante, comprometido, porque tratamos de que, no sé si lo hemos logrado, los que lo lean, digamos, se darán cuenta o no, pero tratamos de que sea una obra a la altura, ¿no? A la altura de la obra de Gabo y a la altura de cómo él encaraba su trabajo y su obra artística. En algún momento, por supuesto, tienen que hacer, y han hecho referencias al lugar de nacimiento y que habitó Gabo Ferro, que fue Mataderos. ¿Le pusieron Sí. Mataderos a secas o le pusieron como debe ponerse, discúlpeme que le diga esto, República de Mataderos? No, le pusimos Mataderos a secas. Ay, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué? Bueno, no importa. Algún momento vamos a tener que hacer un llamado de atención a todo el mundo porque es República de Mataderos, ¿eh? ¿Vos No sos de es, Mataderos? sí, señor, sí, señor. Así Ah, que qué bien. así he nacido y transcurrido gran parte de mi vida. Así que Ah, bueno, conocés bien entonces el conozco, perfume de Mataderos, la conozco, zona, cómo es, conozco el muy clima, bien. Conozco claro, muy bien. Soy más de la época de Palo, ¿no? De Palo claro. Pandolfo, digo, que de Gabo, pero cada vez que sale algo de la República, por supuesto uno tiene que estar ahí adhiriendo casi de manera total, absoluta, no importa lo que sea. Sergio, abrazo grande, muchísimas gracias por este rato con nosotros aquí en Neuquén. Un tornado dulce, un recorrido por la vida y obra de Gabo Ferro. Está editado por Marea, por Editorial Marea. Tienen excelentes materiales, en serio. Sí, elegiste bien. La editorial, eligieron bien. La editorial. Gracias, en serio. Abrazo grande. ¿Te puedo tomar un dato breve? Bueno, eso, Claro, el libro ya se claro. encuentra disponible en toda la librería del país, porque tiene tirada nacional, y además vamos a presentarlo en principio, porque nuestra idea es llevarlo a muchos lados, así que todavía eso lo estamos diagramando, pero el 28 de agosto lo vamos a presentar en Morán, ahí en Agronomía, a partir de las 19 horas, y van a participar varios de los personajes del mundo Gabo. Esa va a ser la presentación oficial, ambos somos de Buenos Aires, y lo curioso es que ninguno de los dos vive en el territorio porteño. Yo vivo en Loma de Zamora Sí. y Lalo vive en zona norte, en Florida, o sea que también de alguna manera estamos relacionados con esa frontera de la que habla Mm. Gabo varias veces en su obra. Así que lo vamos a presentar, bueno, en Agronomía el 28 de agosto, y nuestra idea es, obviamente, ir a La Plata y a Rosario, ir al sur, ir a Montevideo, ir a todos lados a presentar el libro. Bueno, acá va a haber Feria del Libro en septiembre, ¿eh? Sí. Así que hable con la gente de la Me encantaría, editorial. me encantaría ir en algún momento al sur. Vamos Eh, todavía, acá lo estamos esperando. Abrazo bueno, grande. ahora muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Estuvimos charlando este ratazo con Sergio Sánchez, es periodista Sergio Sánchez, al igual que su coequiper en esta tarea de escribir sobre la vida y la obra de Gabo Ferro, Lalu Ugarte, a él nos referimos, sobre este libro, en serio, Un tornado dulce, vamos a buscarlo para leerlo, un recorrido por la vida de Gabo Ferro. Bueno, hoy tuvimos un día de mucha literatura, Sí. de muchísima lectura.